A continuación vamos a hablar acerca de los servicios que ofrece la capa de transporte. Bien, nosotros podemos entender la capa de transporte como un mecanismo o un elemento dentro de las redes de computadores que nos permiten o que nos proveen un canal de comunicación lógico. Un canal de comunicación lógico entre quién? Entre procesos. Y esos procesos están corriendo probablemente en diferentes computadores. Algo que debe ser claro es que los extremos, en este caso este punto y este punto de acá, cuando quieren intercambiar información, envían mensajes. Los mensajes, digamos que son las estructuras que se manejan a nivel de la capa de aplicación, pero cuando esos mensajes tienen que ser enviados por la capa de transporte, esos mensajes se transforman en segmentos. Los mensajes pueden ser de tamaño arbitrario. Si por ejemplo estamos hablando de archivos que se envían a través de la red, pues los archivos tienen diferentes dimensiones. Si ahora lo que estamos hablando es de mensajes de texto o mensajes como los de WhatsApp, pues es otro tipo de longitud de mensaje, pero la realidad es que la capa de transporte, la unidad de transmisión, la maneja como segmentos. Estos segmentos se pasan a la capa de red. La capa de red entonces lo que hace es su mejor esfuerzo para que esos segmentos lleguen a su destino. Al otro extremo, al lado de la recepción, se reensamblan los segmentos y se transforman en mensajes nuevamente, es decir, los mensajes que envió el emisor se compactan al lado del receptor y se pasan nuevamente a la capa de aplicación, pero en este caso del lado del receptor. Existe más de un protocolo disponible para las aplicaciones. En Internet particularmente tenemos TCP y UDP. TCP es un protocolo orientado a conexión, UDP es un protocolo orientado a no conexión. A continuación vamos a ver unos elementos que nos pueden hablar más en detalle de qué es TCP y UDP. Antes de eso vamos a preguntarnos cuál es la diferencia entre la capa de transporte y la capa de red. La capa de red de alguna manera nos da una comunicación lógica entre los computadores o los hosts. La capa de transporte nos da una comunicación lógica también, pero esta vez entre procesos. Lo que nos da a entender esto es que la capa de transporte se apoya sobre la capa de red y en algunos casos mejora los servicios ofrecidos por la capa de red. Si quisiéramos ver una analogía, imaginémonos que tenemos 12 niños en la casa de Anne y estos niños están enviando cartas a 12 niños en la casa de Bill. Los hosts, las casas pueden verse como los hosts o los computadores. Los niños, que son los que hacen las cartas, se pueden ver como procesos. Las cartas entonces se pueden ver como mensajes. El protocolo de transporte son Anne y Bill. Cuando los niños de Anne escriben las cartas, se envían y la que se encarga de recibir las cartas de los niños es Anne y ella los envía de alguna manera. Y Bill es el que se encarga de recibir esas cartas y luego las demultiplexa, es decir, recibe un bloque de cartas y luego se las entrega a estos niños en su casa. ¿Quién se encarga de transportar estas cartas? Podríamos pensar que es el servicio postal. El servicio postal o el correo regular se caracteriza porque a veces se nos pierden correspondencia y eso es lo que pasa en la capa de red. Algunas veces los segmentos que estamos transmitiendo se pierden en el tránsito a través de la red de Internet. Otro aspecto que vale aquí la pena mencionar entonces es cuáles son las características de algunos de los protocolos de la capa de transporte. Entonces, el primer protocolo que vamos a mencionar es el protocolo TCP. Este protocolo se caracteriza por ser un protocolo confiable y que entrega los segmentos en orden. ¿Qué es lo que él hace? Es controlar la congestión, es decir, evitar que un emisor rápido vaya a saturar a un receptor lento. Control, perdón,
el control de congestión hace referencia a evitar que las partes o los procesos que están transmitiendo datos vayan a congestionar la red. El control de flujo sí tiene que ver con que un emisor rápido vaya a saturar a un receptor lento, y también nos da servicios que nos van a permitir establecer la comunicación entre procesos que están en diferentes máquinas. Por otro lado, UDP es un protocolo no confiable donde hace una entrega desordenada de los paquetes. Si lo quisiéramos ver de alguna manera, es como una extensión de IP, pero sin muchos adornos. Es decir, trata de enviar los paquetes con su mejor esfuerzo. Si los paquetes se pierden, mala suerte, y es responsabilidad de la aplicación tratar de corregir o de recuperar los segmentos que se han perdido. En general, tanto TCP como UDP no garantizan entrega, o sea, una espera en la entrega de los paquetes, tampoco garantiza un ancho de banda. Es decir, que una aplicación construida en Internet no se puede apoyar en servicios de este estilo. Es decir, que yo diga, yo quiero esta aplicación o esta aplicación la construyo considerando que hay un máximo de demora a la hora de transmitir paquetes, o que me garantizan un mínimo de ancho de banda. Esos servicios no se encuentran disponibles en la capa de transporte, tanto en TCP como en UDP.